Sesiones Arce contigo. Hola a todos, muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra sesión de Arce contigo. Estamos muy agradecidos que nos acompañen el día de hoy. Estamos ya prácticamente en la recta final de las declaraciones para las personas morales, pero pues la carrera todavía no termina. Ahora vamos a arrancarnos con el tema de las personas físicas y creo que es un tema por demás interesante que vamos a abordar el día de hoy a efectos de que puedan llevarse un poquito más clara la idea de quiénes la presentan, cómo la presentan, cuándo la presentan y sobre todo el tema que está en boga de todos, ¿no? O lo que todo el mundo anda buscando pues de lo que yo tributo, qué es lo que me puede regresar la autoridad como una devolución de mis impuestos. Y para eso el día de hoy tengo el gran gusto que me acompañe para nuestra sesión el maestro Mario Beltrán, a quien agradezco muchísimo el tiempo. Maestro, muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Maestro Alejandro, muy buenos días a todo su público y auditorio. Bien, gracias a Dios, todo bien. Ahora sí que como bien comenta, este trajinar de las declaraciones anuales pues todavía no termina y creo que estamos todavía ni siquiera en la parte intermedia, a pesar que estamos con personas morales, pero estamos aquí listos para platicar y aprender, maestro. Muchísimas gracias, maestro Mario, por estar con nosotros. El tema creo que es bastante interesante. Tema de personas físicas, ya lo publicaba el SAT en su última estadística del mes de enero 2022. Estamos hablando de que para este inicio del mes de abril y hasta concluir el mismo, estamos hablando que 78 millones de personas físicas tienen que estar presentando, bueno, están en el padrón de contribuyentes y pues bueno, es prácticamente el 97% del total de los contribuyentes que se encuentran actualmente en México y muchas de estas personas físicas, pues bueno, definitivamente tendrían que estar presentando su declaración anual, a pesar de que ya había algunos que se andaban adelantando y se fueron ahí un poquito con la finta del simulador que publicó el SAT. Sí, maestro, y esto es algo que, si bien es cierto, el SAT está, desde luego, en su campaña orientadora a los candidatos a que deban presentar su declaración anual, pero también lo que mueve y motiva mucho a las personas físicas a presentar o cumplir con esta obligación es la idea de la devolución del saldo a favor de manera automática. Y como bien comenta, maestro, hubo personas físicas que en febrero o marzo ya queriendo presentar su declaración anual, y es cierto, el portal sí permitió por 2021, pero para un caso muy especial, y si gusta, maestro, lo platicamos más adelante, el tema de los fallecidos. Así es correcto. De hecho, muchos se estaban yendo, y decía yo hace un momento, con la finta, porque pues muchos pensaban que el simulador que había emitido la autoridad, si bien yo creo que fue muy bueno, yo creo que servía bastante para ver un previo a lo que estábamos presentando en la declaración, hacer las correcciones pertinentes de es que algo no nos cuadraba de manera adecuada, pero pues bueno, definitivamente no era el aplicativo para poderlo señalar, ya que en términos de la propia ley de renta, las personas físicas hasta abril es cuando presentan su declaración anual, ¿no? A partir de abril, no así como con las personas morales, que esas sí tienen de enero a marzo para presentarla, en el caso de las personas físicas sí es exprofeso en el mes de abril. Totalmente, y esta es una confusión que tienen muchas personas físicas y aprovecho el momento y el espacio que nos da el maestro Alejandro para compartir esta idea. Las personas físicas, y me atrevo a hacer la separación vivas, presentan la declaración anual en el mes de abril, no antes y no después, esto es del 1 de abril al 30 de abril. No obstante, las personas físicas que lamentablemente han fallecido deben de presentar declaración anual en un plazo muy particular y muy puntual que establece el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y este va a consistir dentro de los 90 días, no al fallecimiento de la persona física, sea que va a cumplir con la obligación de la presentación de la declaración anual. Y es esa confusión que de repente algunas personas físicas caen, presentan la declaración y les dice declaración anual por fallecimiento y pues eso no es lo que está ocurriendo. Así es correcto. Digo, es solamente como preámbulo un poquito de del tema. Creo que es algo interesante porque sí se estuvo viendo, sobre todo en temas de redes sociales, pues muchas personas que preguntaban, oye, pero es que está mal la plataforma porque solamente me da opción por fallecimiento. No, no está mal. Lo que pasa es que solamente ellos pueden presentarla hasta antes del mes de abril. Pero bueno, básicamente es un tema interesante para que todos puedan estarlo analizando.
Maestro, creo que el tema, y ya lo comentaba usted en un inicio, el tema de la declaración anual, pues tiene su interés muy específico por la cuestión de la solicitud de devolución de impuestos. Sin embargo, y quiero hacer mucha referencia y escuchar sus comentarios, porque a mí me ha tocado ver todavía muchas personas físicas que dicen, ah, es que quiero que el SAT me regrese algo de los gastos que realicé y hacen como una cuantificación de repente un poco elevada porque están diciendo, ah, no, es que yo gasté tanto en las deducciones personales, ¿no? Y pagué tantos de intereses y pagué esto y pagué el otro, y hacen una cuenta de repente súper grande y cuando hacemos el cálculo, en materia ya de la determinación de una devolución o de un saldo a favor, pues resulta que dista mucho de mejor de lo que ellos creían. Y esto es porque hay una falsa idea de que creemos que el SAT nos regresa algo de los gastos que nosotros realizamos. Es correcto, maestro, y qué bueno que se da este espacio, esta oportunidad de que usted pueda, por supuesto, dirigir este tipo de contenidos, porque las personas físicas tienen que conocer cómo funcionan los impuestos y vamos a platicarlo de una manera que pueda ser comprensible. Es cierto, la ley del impuesto sobre la renta establece la obligación de la presentación de la declaración anual. Vamos a tomar la base que se tenga para sus efectos. Y quiero pensar que alguien puede ser un asalariado. Sabemos que no tienen gastos, no tienen deducciones operativas o del día a día. Lo que la ley les permite es incluir la deducción personal, intereses, honorarios médicos, etcétera. Aquí hay que tener en cuenta que las deducciones, tanto las operativas como estas que son conocidas como personales, disminuyen el impuesto en un 30%. Y no quiere decir que en caso que sea candidato a recibir ese saldo a favor, yo vaya a recibir, por ejemplo, 100,000 pesos que gasté. Y esto se debe a una publicidad, no quiero decir engañosa, pero sí de un tanto desorientada, perdón, en el sentido de que algunas personas, gestores, hacen este ofrecimiento y llegan a esa conclusión. Y lo peor de todo es que dicen, es que el SAT me está quitando algunos recursos y eso no es cierto. Maestro, creo que esta es una cuestión que hay que profundizar y no sé cómo vea que platiquemos acerca de cómo es que se genera el saldo a favor del impuesto sobre la renta. Maestro, ahí sí Sí. quiero, ahora sí que aprender de usted, maestro, si se puede compartir más o menos para que complementemos esta idea, maestro. Así es, muchas gracias. Sí, básicamente lo que comenta el maestro Mario es totalmente cierto, ¿no? Y justamente creo que la confusión deriva de esa situación en donde no sabemos exactamente qué es lo que nos devuelve la autoridad. Entendamos que nosotros, como personas físicas, en este caso, que es el que nos ocupa, pues ya sea a través de la retención que nos realizan nuestros patrones o retenedores obligados, o a través de los pagos provisionales que nosotros estamos haciendo por nuestra actividad empresarial o profesional, estamos ejecutando pagos a cuenta de un impuesto anual. El ISR es de causación anual. Entonces, todos esos pagos que yo hago mes a mes van acumulando a efectos de al final del ejercicio, hacer mi declaración anual y saber si pagué bien o pagué de más o pagué de menos en esos pagos provisionales, que se conocen como pagos provisionales o pagos a cuenta en la declaración anual. En determinado caso, y es muy común justamente porque, como ya lo comentaba el maestro Mario, yo en el a mes voy ejecutando gastos que van relacionados con mis ingresos, ¿no? En el caso de las actividades empresariales y profesionales. En el caso de los asalariados o asimilados, por ejemplo, pues me va reteniendo mi patrón, ¿no? Y no me le aplica absolutamente ninguna deducción. Directamente me va reteniendo sobre la tarifa que establece la ley de renta. Entonces es muy lógico que si la ley me da oportunidad de que en el ejercicio anual yo pueda aplicar deducciones adicionales a las que tienen que ver con mi actividad, pues es muy lógico que encontremos que la retención que me hizo mi patrón o la que yo realicé a través de los pagos provisionales, esos pagos que estuve realizando a cuenta del anual, pues me den como resultado un saldo a favor. ¿Por qué? Porque estoy aplicando mayores deducciones a las que estuve considerando en el mes al mes. Es por eso que me genera un saldo a favor. Y es por eso que se vuelve tan interesante el tema de las personas que pueden presentar la declaración anual, justamente por devolverme una parte del impuesto sobre la renta que yo estuve enterando en el mes a mes, no del gasto, sino del propio impuesto sobre la renta. Claro, maestro, y complementando esta valiosa aportación, considero que las personas físicas deben de comprender que existen tres posibles resultados, como bien apuntó. El ideal es el impuesto cero. Vamos a pensar que la suma de los ingresos es 1,000,000 de pesos y pensemos una tasa ponderada, un 25%.
Muchas personas físicas preguntan, ¿no? ¿Y cuánto se paga de impuesto? ¿Qué porcentaje? La realidad es que no es por un porcentaje, sino que es con base a una tarifa, una tabla, que en función al renglón en donde se ubica el ingreso se aplica un porcentaje y un concepto que se llama cuota fija. Pero pensemos que el promedio es 25%, entonces impuesto anual 250,000. Ahora lo que hay que hacer es revisar cuánto fue el concepto de pago provisional o de retenciones que se hicieron. Lo ideal es que sean de 250,000 para que el impuesto sea cero, tomando en cuenta que la base de impuesto fue de 1,000,000 de pesos. Pero como bien indicó el maestro Alejandro, tal vez en la declaración anual incluyo esos conceptos que son deducciones personales. Y quiero agregar, se le aplican a todas las personas físicas, no solamente a los asalariados. Esto es muy importante porque si bien es cierto, ya no podemos hacer mucho en cuestión del 2021, sí empezar a planear 2022. Esto con la finalidad de conocer las deducciones personales. Pero bien, pensemos que son 200,000 pesos de deducciones personales de manera hipotética, porque hay topes que vamos a platicar más adelante. Entonces, la base ya no es de 1,000,000, sino de 800,000. Y 800,000, pensemos que le corresponde un impuesto anual, se me ocurre, de 180,000 pesos. Entonces, 180,000 anual menos 250,000 que pagué de manera provisional o vía retenciones, eso genera el saldo a favor. Pero como bien recalcó el maestro y lo voy a también a secundar, no se trata que por los 200,000 pesos que yo pagué de intereses, honorarios y demás, es lo que me van a devolver. Esto como una premisa importante en materia de saldo a favor de personas físicas. Así es correcto. Maestro, y viéndonos un poquito futuristas, que bueno, en este ejercicio no será el caso, pero el tema del reciclo, que también es un tema que hay que estar anticipándonos a justamente la presentación de la declaración anual. Mucho se ha hablado al respecto de que, bueno, en el caso de reciclo, recordemos, para personas físicas en el ejercicio 2022 no tienen derecho a las deducciones. Es una tarifa que se aplica directamente sobre los ingresos obtenidos. Pero ¿qué pasa con las deducciones personales? Se empezó a generar muchísimo controversia al respecto si esas deducciones a las que se refería el 113 de renta, pues también hacían mención al tema de las declaraciones anuales. No sé, perdón, al tema de las deducciones personales. No sé su opinión, maestro. Claro, maestro. Para el régimen de confianza de personas físicas, la redacción establece en el 113E particularmente y 113F que no se permite deducción alguna. Y desde ahí mataron esta tradición que pudieron tener algunas personas físicas en cuanto a la aplicación de esas deducciones personales y con ello obtener un saldo a favor. Pero, maestro, no sé si coincide conmigo en esta idea. Si la persona física tiene ingresos de confianza y además tiene ingresos de salarios, esas deducciones personales sí estos ingresos de salarios e intereses, no en el régimen de confianza. Entonces, no está de todo perdido la aplicación de las deducciones. Pero si yo le digo, maestro Alejandro, fíjese que yo soy una persona física 100% reciclo y no tengo otros ingresos, entonces de nada me van a servir esas deducciones personales y no tener el saldo a favor de impuestos sobre la renta. Es correcto, coincido plenamente. La realidad es que la propia redacción del artículo 113 es lo que nos está señalando. No aplica ninguna deducción para el tema del reciclo. Incluye, pues todas, también son deducciones, aunque personales, pero también son deducciones. Entonces, sí, efectivamente, aquella persona que solamente tenga ingresos de reciclo, persona física, pues bueno, no podrá aplicar esas deducciones personales. Sin embargo, si tiene alguna otra actividad, como por ejemplo, ya bien mencionaba, salarios. Recordemos que se van a presentar dos declaraciones en este caso, una por salarios y otra por el reciclo. En el reciclo no aplico deducciones personales, pero en el asimilado sí. Digo, desde mi punto de vista, y eso ya a título personal, haré señalamiento de que no me parece tan adecuado, tan justo el hecho de que se eliminen las deducciones personales para el reciclo. Esto porque se pierde un poquito el espíritu de las deducciones personales. En el tema de las deducciones que se aplican a la actividad empresarial, las deducciones generales, las deducciones que conocemos normalmente, las del mes a mes, digamos, creo que tiene una lógica el hecho de que se limiten o que se eliminen para el tema del reciclo, ya que eso se compensa con una tasa efectiva muy, muy baja, ¿no? De lo que teníamos normalmente. Entonces, eso tiene mucho sentido. Pero las deducciones personales tienen otro fin.
Las deducciones personales tienen el fin de generar mayor calidad de vida, generar mayor proporción y equidad a las contribuciones que están pagando las personas físicas y proteger cuestiones que a nivel internacional se han estado vigilando, como el tema al mínimo vital, como el tema a una calidad de vida digna, como muchas cosas que creo que al hecho de limitarlas por el tema de ser reciclo, creo que pierden sentido. Maestro, no sé si está de acuerdo conmigo, y desde mi punto de vista me parece que es un tema o un error por parte del legislador o por parte de la autoridad federal al hacerlo de esta forma. Digo, es un punto de vista muy particular. No, coincido totalmente. Creo que el concepto o la figura de la deducción personal tuvo que permanecer, porque el propósito es que el legislador concede estos conceptos para contrarrestar y tiene un doble sentido. Es cierto, es una ayuda para minimizar la carga impositiva, pero también son conceptos que, como bien comentó maestro, incrementan o mejoran el nivel de vida. Y esto dentro del presupuesto se conoce como gasto fiscal, pero no del contribuyente, sino del Estado. Entonces, cuando hablamos de psicología, que son conceptos nuevos, pues estos no los puede sufragar el gobierno. Entonces, para que no estemos ante una inconformidad social, contribuyente, erógalo y te permito que lo puedas disminuir. Y así los conceptos, por ejemplo, para el retiro, los seguros de gastos médicos mayores, entre otros. Son conceptos que el gobierno no puede hacer y que tienen una cierta diferenciación de público por medio. Entonces, por eso se concede. Pero regresando al régimen de confianza, pues ya tiene una tasa impositiva muy, pero muy adecuada, incluyendo el promedio autorizadas o operativas conjunto con las deducciones personales. Y eso, desde luego, pues, hasta cierto punto, duplica la merma de recaudación que tendría el gobierno. Las personas físicas posiblemente van a abandonar el régimen, pero bueno, este ya es otro tema. Sí, claro, digo, por eso decía yo en su momento, vamos viéndonos un poquito futuristas, porque eso va a aplicar para Sí. nuestra declaración 2022, presentable en abril de 2023. El caso que nos ocupa el día de hoy, pues, es la declaración 2021, donde no existía todavía el reciclo, entonces digamos que vamos con los regímenes que nos tocaría. Antes de iniciar al tema de las deducciones, que creo que es una parte medular del hecho de cómo se genera una devolución o un saldo a favor a efectos del impuesto sobre la renta, me gustaría también hacer una reflexión, maestro, sobre quiénes son las personas que están obligadas, porque de repente también las personas físicas, sobre todo en el tema de asalariados, como que le tienen todavía un poquito de temor a presentar ellos mismos su declaración anual y a lo mejor también no logran entender o no logran visualizar la parte del beneficio que pueden obtener por ellos presentar de manera autónoma su declaración. Recordemos que los patrones, en este caso, en el caso de salarios, los patrones están obligados a retener y en su caso presentar o hacer el ajuste del impuesto a la renta anual para aquellos, para sus trabajadores, excepto en algunos casos que te gustaría que comentara el maestro. Pero creo que vale mucho la pena que se analice de manera puntual cada uno de los casos, porque muchas veces terminan a lo mejor perdiendo la opción de sí generar un saldo a favor, porque sí están teniendo deducciones personales, porque sí están haciendo algunas erogaciones que podríamos incluir en la declaración anual. Sin embargo, aquí por ese temor o por ese no quererme meter en cuestiones del SAT, mejor que lo haga mi patrón, dejamos pasar algunas oportunidades. Claro, maestro. Bueno, vamos a partir de una idea que todas las empresas están obligadas a presentar declaración anual. Vamos a ver casos de excepción y posiblemente nuestro auditorio esté conformado por mayoría personas físicas asalariadas. Vamos a y en los casos en los que por supuesto quedó eximido. Esta liberación de la obligación para podría ser obligado, ya no quiero saber nada. Es posible que se incurrieron en estas deducciones personales y hay un saldo a favor que hay que decirlo, es un derecho que tenemos a la devolución. Veamos, si soy una persona física asalariada y todos mis 500,000 pesos, estoy obligado a presentar declaración anual. Sin embargo, hay una regla miscelánea que ya tiene cerca de 3 años, 2 años, menciona lo siguiente. A ver, dice el SAT, y lo voy a parafrasear,
no te voy a multar, persona física, si tú no presentas declaración anual, siempre y cuando percibas ingresos de un solo patrón y toda la nómina esté timbrada, con la única condición que no tengas impuesto a pagar. Pensemos que hablamos de una persona física. Los ingresos del año son 300,000 pesos. Tiene obligación, pero opción de presentar su declaración anual, bajo la idea que es una opción. Como bien indicó el maestro Alejandro, entremos al simulador, que como su nombre lo dice, no va a constituir un envío de declaración, es acercarse, ver qué es lo que hay, y si observo que hay un saldo a favor, bien, voy a evaluar si procede o no procede, pero hay que intentar. Vamos a pensar que tenemos una persona física, ingresos de 700,000 pesos y tiene impuesto a favor. De acuerdo a la ley, está obligado, pero la regla miscelánea indica que no hay sanción si no presenta su declaración anual. Es posible que estos ingresos de 700,000 pesos tengan saldo a favor del impuesto sobre la renta, pero como nos pudieran decir, no estás obligado, no te van a multar, simplemente también lo dejo en un segundo término. Siguiente caso, soy una persona física asalariada con ingresos anuales de 600,000 pesos y con impuesto a cargo. Yo sí debo de presentar la declaración anual y en consecuencia pagar el impuesto sobre la renta. Son diferentes escenarios y cada uno tiene que ser evaluado. No va a pasar nada. Si entro en el simulador y veo saldo a favor, tranquilo. No pasa nada si en abril tengo saldo a favor, lo pido en devolución, es tu derecho, pero tienes que ejercerlo con conocimiento de causa. Perdón, es correcto como lo señala el maestro Mario. Creo, y lo hacíamos mencionado hace un momento, hay que ser muy puntuales a la hora de analizar cada uno de los casos y entender si estoy obligado, si estoy eximido de esta obligación, pero sobre todo si a mí también me conviene como persona física estar presentando una declaración o dejar que un tercero cumpla con mi obligación en el caso de las retenciones, ¿no? Exclusivamente de salarios. Entonces, creo que aquí vamos a hacer la primera recomendación, la primera atención ahí a las personas que nos hacen favor de seguirnos con la cuestión de que analicen antes de tomar una decisión si van a presentar declaración anual, si no la van a presentar, si están obligados o no están obligados, que se acerquen con el profesional debido para que puedan hacer ese análisis puntual y saber exactamente qué es a lo que estoy obligado y cuál es el beneficio que puedo obtener de esto, porque no significa forzosamente, ya lo decíamos, que el hecho de presentar mi declaración anual me vaya a generar un saldo a favor. Por regla general, probablemente sí, por lo que ya mencionábamos, pero hay muchas cosas que tenemos que analizar. Hay un caso muy común que a mí me gusta poner sobre la mesa, que es cuando, por ejemplo, tengo dos actividades. Tengo una actividad, por ejemplo, empresarial y una actividad por salarios, o una actividad por salarios y otra por asimilados o por honorarios, o para diferentes patrones, por ejemplo, que es una de las causales por las que estoy obligado, ¿no? Y a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Es que tengo deducciones personales y a lo mejor gano pues, un poquito acá y un poquito allá, y entonces es muy probable que me salga un saldo a favor. No siempre es así, debido a que en términos de la propia ley de renta, yo a la hora de presentar mi declaración anual tengo que acumular la totalidad de mis ingresos. Y a lo mejor con este patrón me generaba un ingreso muy chiquito y con este otro patrón otro ingreso muy chiquito, o esta actividad otra chiquita. Pero a la hora de acumularlos y llevarlos a la tabla anual, pues obviamente puede ser que ya me esté generando un saldo a pagar. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy acumulando la totalidad de los ingresos. Entonces es bien importante ese tema y como ya comentaba el maestro Mario, hacer énfasis en la revisión puntual de cada uno de los casos que nos tocan para efectos de recomendar, pues bueno, lo mejor posible para nuestros contribuyentes, maestro. Claro, maestro, y este caso que es un caso muy clásico, valga, en las personas físicas, con el segundo supuesto de la presentación de la declaración anual para las personas asalariadas y las demás personas. Si yo soy un asalariado y en 2021 ingresos de dos o más patrones en forma simultánea, tengo la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Pero ¿con qué vamos a encontrar al acercarnos al simulador? Pensemos que retuvo una tasa, pensemos del 7%, y el patrón B nos retuvo una tasa del 12%.
individual de cada patrón, impuesto a cargo será 0. Pero cuando hago la suma, la acumulación de los ingresos de estos dos patrones, resulta que la tasa efectiva es del 17%. Entonces, tengo una diferencia a pagar. Y algo que también las personas físicas deben de comprender es que una deducción personal no siempre va a generar. La intención de la deducción personal es minimizar o reducir el impuesto, y con ello es que se reduzca el impuesto a cargo o se convierta en saldo a favor. Que revisen, por favor, si en 2020 tuvieron ingresos de 2 o más patrones, tiene la obligación. Rebasen o no rebasen 400,000 pesos, existe la obligación. Y paralelamente, las personas en lo general, como bien decía el maestro Alejandro, si tengo ingresos, por ejemplo, de actividad empresarial y arrendamiento, pues debo de presentar la declaración anual. Si tengo salarios más actividad profesional, también. Por ello es muy importante aprovechar, y lo diré con estas palabras puntuales, aprovechar el beneficio que nos da la ley del impuesto sobre la renta, porque esta no es una deducción activa, sino que es una legislador con el propósito que platicamos minutos antes, de que el ciudadano, el contribuyente, si no mejorar, sí por lo menos considerar y tener bajo control su nivel de vida y diversas esferas que establece este artículo 151. Así, perdón, así que aprovechen estos conceptos. 1, disminuye el impuesto a pagar, o 2, tengo saldo a favor del impuesto sobre la renta. Es correcto, maestro, es correcto. Pues bueno, aquí ya vamos viendo el tema de la obligatoriedad para presentar la declaración. Creo que el punto que tendríamos que tocar como consecuencia natural de la presentación de la declaración anual es lo que puedo yo considerar como una deducción personal. Y ahí creo que ahí nos vamos a meter en temas ya un poquito más específicos para cada uno de los contribuyentes, porque repito, cada uno tendrá sus propias declaraciones y perdón, sus propias deducciones y sobre todo el hecho de cuidar mucho las formas en las que yo obtengo mis deducciones personales. Me ha tocado de repente muchas personas que sí tienen gastos médicos mayores, que sí tienen gastos funerarios y que cuando se analiza o se revisan ese tipo de cuestiones, pues ya vemos que la forma en la que erogó esos gastos pues ya no coinciden con la obligatoriedad de la norma, el hecho de pagarlos de manera electrónica o por medios electrónicos o por tarjeta, sino que ya comienzan a pagar en efectivo y son cuestiones que empiezan a afectar evidentemente la declaración anual porque ya no cumplen con mis requisitos de deducibilidad que al efecto yo tendría que estar observando. Y pues bueno, definitivamente también comenzamos a perder mucha deducibilidad o mucho beneficio que pudiéramos obtener a través de la presentación de la declaración anual si no somos cuidadosos con la forma en la que estamos haciendo nuestras erogaciones. Y eso no es más, desde mi punto de vista, más que una planeación y una adecuada asesoría. Al día de hoy, si yo quiero revisar mis deducciones personales, que además aparecen precargadas en la plataforma del SAT, y no cumplo ciertos requisitos de deducción, pues ya es un tema que ya no puedo corregir. Pero creo que vale mucho la pena que hagamos mención, maestro, para que aquellas personas que están obligadas a presentar la declaración, pues sí sean cuidadosos en las formas en las que los realizan esos gastos para poderlos aprovechar. Si no, se terminan yendo de repente cantidades muy interesantes porque pues es que la pagué en efectivo, ¿no? Y es que no obtuve el comprobante o está mal X requisito. Claro, maestro, y esta es una buena anotación que nos comparte, y creo que personas físicas, si nos están acompañando en este programa, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. La deducción personal, es cierto, se concede por ser persona física, pero también va a proceder de cumplir requisitos. Y muchas veces, por desconocimiento o por la volatilidad de que no tenemos tiempo, se nos olvida, dejamos importantes. Y a veces alguien dirá, bueno, ¿y esto cómo se mide o de qué me beneficia? Voy a poner una cantidad. Mira, de cada peso que tú erogas en deducciones personales, el beneficio fiscal es hasta del 30%. Maestro Alejandro, fíjese que fui al médico y pagué 1,000 pesos de consulta. Yo diría, maestro, ¿el SAT me devolverá 1,000 pesos? No, me devolverá, va a reducir el impuesto hasta el 30%, 600 pesos.
Entonces, imagínate cuántos conceptos ya fueron en toda tu vida en la que, si bien es cierto, estás obligado o pudiste optar por presentar tu declaración anual y dejaste ir esos beneficios. Así que la regla general, comprobante fiscal y desde $1, o sea, sin importar el monto, paguen con los medios bancarios. Eso les dará una tranquilidad, así como apuntó el maestro, que en abril de cada año esas deducciones personales estarán precargadas y no habrá nada que pueda eliminarlas o quitar el propósito que ustedes tienen de disminuir el impuesto a cargo o incluso obtener saldo a favor del impuesto sobre la renta. Es correcto, maestro. Un tema importante y también siendo preventivos para el ejercicio 2022 que se presenta en 2023. Recordemos que tenemos modificaciones al tema de los FDIs y una de las principales modificaciones es la obligatoriedad o en el requisito de la información que contiene el CFDI al respecto del uso del CFDI. ¿Qué ha pasado Claro. de manera muy recurrente? Todo mandamos a gastos en general. Todo lo pedimos de manera automática en gasto en general. Y hay una parte bastante interesante y de impacto directo a la declaración anual, porque dentro de esos usos del CFDI se encuentran específicamente las deducciones personales. Entonces, si yo no coloco de manera adecuada o no solicito, perdón, que coloquen de manera adecuada el uso del CFDI, pues probablemente para el siguiente ejercicio ni siquiera me va a aparecer como una opción de elegir como una deducción personal, porque no estoy identificando de manera adecuada cuál va a ser el uso que yo le voy a dar a ese comprobante. A lo mejor para ahorita, para 2021, todavía hay posibilidad de que aparezcan y todavía que lo podamos incluir dentro de las deducciones que aparecen precargadas. Pero para el siguiente ejercicio, lamentablemente no va a ser posible ya realizar ese tipo de operaciones, así como estamos viendo las precargas del SAT, maestro. Es correcto, maestro, y coincido en la idea y personas físicas, por favor, sean muy cuidadosas. Los tiempos ya no son como siquiera el año pasado. Estamos ya con una versión 4.0 del CFDI y este uso obligatorio, el uso del CFDI que establece el maestro y respaldado por el Código Fiscal, en esencia, ese es el cambio. Hasta 2021 se encontraba en la resolución miscelánea fiscal, reglas de facilidades, vamos a llamarle, pero hoy 2022 no es una obligación del emisor, del médico, del psicólogo o beneficiarios de ese comprobante fiscal de honorarios, nutrición, etcétera. Tenemos que decirle, médico, gracias, consulta, ¿te voy a pagar en efectivo? No, en efectivo no. Te voy a pagar con medios bancarios. Mis datos fiscales son estos. Y quiero que pongas en el uso del CFDI D01, D02, según corresponda. Los usos están por letras. G de gastos, adquisiciones, I de inversiones y D de deducciones personales. Cerciórate, por favor. Ya no está época, y me atrevo a decirlo, de no pasa nada, el SAT lo va a considerar y asume que está bien. Ya no, es tu obligación y tú eres responsable. Haz un seguimiento puntual. No te esperes a abril del 2023 para revisar deducciones cumplen requisitos. Es correcto. Creo que el hecho de ser preventivos nos puede ayudar muchísimo a generar un mejor cumplimiento. Lo decíamos hace un par de sesiones que si yo tengo en el caso, por ejemplo, las actividades empresariales y profesionales, una contabilidad bien hecha, si yo tengo un control de los gastos que estoy realizando, al final de cuentas también la declaración no es más que otra declaración, otra información que tengo que subir de lo que yo ya tengo, lo que se supone que yo debo tener. Entonces, simplemente creo que ser cuidadosos en ese sentido nos va a permitir llegar a una presentación adecuada y pues bueno, aprovechar lo más que se pueda los beneficios que la propia ley otorga y si es así, la generación de un saldo a favor, pues bueno, también solicitarlo en devolución con plena confianza de que sabemos que está bien determinado. Ya ahorita entraremos ya en la determinación del saldo a favor para ir concluyendo el tema, pero creo que valdría mucho la pena, maestro, nada más señalar las tipos de deducciones que pueden realizar las personas físicas, conociendo evidentemente el hecho de las recomendaciones que ya dimos de la forma en la que deben de solicitar los comprobantes, pero sí como puntualizar o enlistar de manera muy general cuáles son algunas de esas deducciones que se pueden estar generando. ¿Cómo no, maestro? Con mucho gusto. Bien, la deducción personal, tenemos que distinguirla de la deducción operativa, deducción autorizada, como hemos dicho con el maestro Alejandro. La deducción personal se le concede a todas las personas físicas. Ahí están.
solamente que le corresponde a la persona ejercer. Clásicos son los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Cuando hablamos de honorarios, tienen que ser a médicos o instituciones residentes en el país. Yo no le puedo decir al maestro Alejandro, maestro, por favor, hágame mi declaración anual y mire, aquí le entrego un comprobante fiscal porque me fui al extranjero a un tratamiento médico. ¿Y cómo lo pagaste, Mario? Lo pagué con una tarjeta American Express. Aquí está el voucher. ¿Qué me va a decir el maestro? Bueno, que te atendiste en salud y fuiste a los mejores lugares, pero no sé de la deducción porque tuvo que ser aquí en México. Así, esa parte ya no se puede. Deducción de los honorarios dentales, honorarios de psicólogos a nutriólogos. Recordando, y maestro, creo que también es otro tema que los psicólogos y nutriólogos, algunos los exentan de IVA cuando están grabados. Y ese IVA forma parte de la deducción personal. No vayan a tomar que el subtotal es la deducción y el IVA queda fuera. Y todavía, maestro, no lo vayan a acreditar. Hemos visto esos casos en los que... Y solicitan saldo a favor de IVA también. Todavía, exactamente. No, y eso no corresponde. 2,000 pesos más IVA de 320, la deducción personal es de 2,320 pesos. El otro concepto, maestro, y que estamos aquí frente a la computadora y otros que por cansancio visual, los lentes. Son deducciones personales, pero hasta 2,500 pesos. Se incluyen pupilentes. Claro, lentes, el armazón no. Gastos hospitalarios como alguna atención quirúrgica y los medicamentos que se incluyan dentro. Pero, maestro, fíjese que amanecí con temperatura, ando así medio malón, voy a ir a la farmacia aquí de la ciudad y me gasté 5,000 con tarjeta y con factura. Maestro, ¿lo puedo deducir? No, Mario, no puedes deducirlo porque esos medicamentos se tuvieron que haber suministrado dentro del hospital o la clínica y amparados en el comprobante fiscal que hagan esa relación. Eso de manera un tanto general. Y me gustó mucho el énfasis que dio el maestro respecto a la planeación. Incluso, este no es un tema un tanto fiscal, sino que es fiscal patrimonial, porque así como nadie está eximido de los impuestos, nadie está eximido que algún día nos vamos a ir de esta vida. Y podemos, ya sea de manera imprevista, porque nadie nos avisa, el dejar de existir, o en algún momento empezar hoy 2022 a hacer algunos gastos de funeral a futuro. En ambos conceptos, en ambos casos, voy a poderlos deducir cuando se dé el supuesto del fallecimiento de la persona. Y quiero aclarar, tanto los honorarios médicos como los gastos de funeral le aplican al propio contribuyente. Sí, para ti, pero también para tu cónyuge, la persona con la que vivas en concubinato, para tus ascendientes o descendientes en línea recta. Oye, pero es que cuesta. Bueno, sí, puede costar, pero tal vez puedes hacer un plan de atención médica. Oye, no he ido al dentista desde el año pasado. Bueno, vamos a hacer una cita. Oye, pues ya tengo los 30, 40, 50 años y no es lo mismo cuando tenía que ahora que tengo 40. Bueno, vete a hacer un chequeo para cuidar tu salud. Y es lo que decía el maestro. El propósito de poder atender otras situaciones personales que no tienen que ver con la cuestión de los ingresos que estamos obteniendo. Puedes decir, voy a desprenderme de 10,000 pesos, pero puedo minimizar el impuesto que tenga a mi cargo o incluso a favor en 3,000, que es lo que hemos estado platicando. No es una cuestión lejos de propaganda o de promoción para que gasten en los médicos, no, sino que ahí está el beneficio. Otro concepto. Sí, maestro, perdón. No, adelante, sí, decía que efectivamente ese es creo que de los más comunes que tenemos, el tema de los gastos médicos mayores, de los servicios hospitalarios, dentales, obviamente psicólogos, ahora que ya se pueden incluir, nutriólogos, que también recientemente se había incluido ese proceso. Y había dos conceptos que quisiera retomar, y perdón por si interrumpí, pero creo que hay dos conceptos que son bien interesantes. El primero, el tema de las colegiaturas.
que es un tema bastante importante que muchas veces me dicen, oye, es que ahí en el 151 de renta no encuentro cuál es el monto que puedo deducir de colegiaturas. Bueno, pues porque eso está por decreto, es una facilidad administrativa que se incluye. Y el tema de los intereses reales por créditos hipotecarios. Creo que son dos temas que de repente nos cuesta un poquito de trabajo como analizar y entender a fondo. Y quiero referirme en primera instancia al tema de la deducción a través de los colegiaturas que se pueden estar generando. Es importante que las personas sepan que estas deducciones tienen que cumplir también con requisitos, además de que efectivamente se paguen por medios electrónicos, por medios bancarios, que se obtenga el comprobante fiscal debido. Pues bueno, también debemos de vigilar que la persona que nos está emitiendo el comprobante tenga su respectivo registro ante la Secretaría de Educación Pública. Es totalmente válido, maestro, esto que comenta y vamos en la misma línea. La educación básica que tenemos pues es pública, pero tal vez alguien le dirá, ¿sabes qué? Yo quiero que mis hijos tengan otro tipo de educación. Entonces, evidentemente tiene un costo y es cierto, voy a pagar, no sé, 10,000, 20,000, 50,000 pesos según corresponda. Y lo que hace el Ejecutivo a través de un decreto de fecha 2013 es dar un estímulo fiscal que también se puede disminuir, así como las deducciones personales. Entonces, si dices, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a pagar 20,000 pesos anuales, el beneficio que podría tener es de hasta el 30%, o sea, 6,000, pero estos estímulos de colegiaturas están topados y van desde preescolar hasta bachillerato o preparatoria. Alguien pregunta, maestro, ¿y por qué no se incluye la licenciatura, la maestría o doctorado, maestro Alejandro? Y tengo la duda en lo personal, ¿por qué no se incluirán los niveles ya de pregrado y posgrado, maestro? Yo creo que tiene que ver también mucho con el tema de la edad de las personas que están estudiando ya en esos grados. ¿Por qué? Porque entendamos que ahora podríamos suponer que esas personas ya podrían entrar a una mayoría de edad. Y recordemos que hay una modificación, y hago el paréntesis, una modificación en materia de fiscal para que todas las personas mayores de 18 años se registren ante el RFC. Entonces, probablemente lo que se está previendo en esta situación es el hecho de que no se genere una doble deducción probablemente para la persona, mejor para el papá que paga la colegiatura del hijo, o del hijo que a lo mejor ya está obteniendo ingresos de una actividad que está realizando, y pues bueno, pueda generar esa duplicidad de deducción. Me parece que por ahí iría este tema, entendiendo que ya estamos hablando de personas que son mayores de edad y que probablemente tengan una vida económica activa, ¿no? Coincido, maestro, y gracias por la retroalimentación. Y esto que nos quede claro a todos, por favor. El beneficio fiscal vía declaración anual se da hasta nivel preparatoria. La educación de licenciatura, maestría o doctorado, eso no entra. Si tuviera una actividad empresarial o profesional, ahí sí, pero como deducción autorizada u operativa, pero no en declaración anual. Y esto, maestro, de los topes que, ¿cómo ve? Desde 2013, los topes no se han actualizado y la inflación prácticamente ya consumió del estímulo de colegiatura. Sí, eso lo hemos visto y es, creo, uno de los principales reclamos que tenemos de los contribuyentes, a las principales observaciones, ¿no? Oye, pues es que estoy pagando, no sé, 30,000 pesos y nada más puedo aplicar 10,000. Es mucha la diferencia. Sí es cierto, pues es que desde que se publicaron los topes no se han actualizado, y la verdad es que las condiciones económicas que tenemos en México, pues bueno, darían lugar justamente a hacer ese tipo de modificaciones. Desafortunadamente no se ha hecho y terminamos teniendo mejor ya diferencias muy grandes, que sin lugar a dudas también merma en la cuestión de la capacidad contributiva de los pagadores de impuestos, porque bueno, terminas pagando algo completamente exagerado a lo que realmente puedes deducir. Se terminan quedando cortos las deducciones en estos casos, y pues evidentemente también generan mucha controversia por parte de los contribuyentes, porque, repito, se pierde el sentido de esa deducción, de esa facilidad, de ese estímulo que te está dando la autoridad de poder continuar con estudios o poder promover los estudios de los jóvenes que están en estos grados. Pues se pierde un poquito el sentido porque terminas no siendo comparable la deducción o el beneficio fiscal con lo que estás generando realmente de gasto. Es una realidad y que, pues bueno, si alguna persona
colabore, por supuesto, en la administración tributaria, pues considere esto, porque si realmente se quiere beneficiar al ciudadano, al contribuyente, pues creo que valdría la pena hacer una actualización. No se olviden, por favor, lo que decía el maestro, el cumplir con la forma de pago. Oye, pero es que pago 1,500 pesos de colegiatura del preescolar. No, tiene que pagarse con medios bancarios y obtener el comprobante. Pero ese comprobante debe de incluir un complemento de instituciones educativas. Dentro de la facturación electrónica tenemos los datos generales, pero en ese complemento van datos muy particulares del alumno, como el nombre, nivel educativo, CUR, de educación, entre otros. Que es cierto, las personas físicas pagan las colegiaturas, piden los comprobantes, los pagan con medios bancarios, pero cuando llegan al simulador de la declaración anual, ¡oh sorpresa!, no están cargados, maestro. Y el problema, revisando cuál es, no tienen ese complemento de instituciones educativas. ¿Cómo ve, maestro? Sí, 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 hay que estar bien atentos a ese tipo de cuestiones y decíamos hace un momento, cuidar las formas, cuidar cómo se estamos haciendo las operaciones y las transacciones que ya muchas veces de manera natural en el día a día las estamos ejecutando y dejamos de lado este tipo de cuestiones que son importantes, estar bien atentos a solicitar nuestros complementos donde se especifica de manera muy clara quién es el beneficiario del gasto que se está realizando. Fíjate, otra cosa que me ha tocado, que de repente algunos contribuyentes me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues mejor es papá y mamá trabajando, ¿no? Entonces, la mitad de la colegiatura que le facturen a uno y la mitad que le facturen a otro, o 6 meses a uno y 6 meses a otro, cosa que también no funciona, ¿no? Y eso justamente es por una falsa expectativa de cómo se manejan las cosas, porque justamente con el complemento se identifica de manera clara quién es el estudiante, quién es la persona que está generando que está cursando, perdón, ese nivel educativo, y pues la autoridad, pues también ahora con toda la tecnología que se tiene a la mano de manera muy sencilla, pues podemos saber que estas deducciones que se están aplicando es únicamente por hijo. No pudiéndose aplicar la mitad en uno y la mitad en otro, porque bueno, te resultaría obviamente más agresivo para la autoridad y obviamente rebasarían prácticamente en el doble los topes que se están estipulando en la norma. Es correcto, maestro, y bueno, son puntos que las personas físicas deben de conocer. Hay mucha información, personas físicas, y creo que se puede aprovechar el beneficio que establece en la ley. No es nada nuevo, solamente hay que hacer estos procesos. Y como bien dijo el maestro, la declaración anual no se hace en abril. La declaración anual lo vamos haciendo mes a mes. Si yo conozco cuánto es el monto de mis ingresos por salarios o del negocio, en fin, pero también voy generando estas deducciones personales, cuando llega diciembre yo ya sé cuánto es lo que tendré a pagar o lo que tendré a favor. Por supuesto, el impuesto a pagar, ese yo no lo puedo controlar, pero el impuesto a favor, ahí sí puedo intervenir. Como les comenté, si hacemos un plan médico, un plan, por ejemplo, ¿saben qué? Vamos a adquirir una casa habitación vía crédito hipotecario. Pues los intereses reales los podemos deducir. Oye, no quiero tener contingencias en caso de alguna emergencia médica. El sistema de salud público me considero que es insuficiente. Entonces voy a contratar un seguro de gastos médicos mayores. Oye, fíjate, quiero que los hijos, los nietos, pues tengan otra perspectiva de educación. Voy a pagar en escuelas particulares y con ello se van rescatando conceptos que, como hemos dicho, consolidan y minimizan la base de impuesto anual y nos da ese concepto y ese anhelo de las personas físicas en cada abril, que es la devolución de su saldo a favor. Así es, maestro. Pues ya tenemos elementos bases de toda la plática que hemos tenido el día de hoy al respecto de los ingresos y algunas consideraciones importantes, las deducciones que también se pueden llevar a cabo y lo que genera el saldo a favor. Quiero, para ir cerrando el tema, maestro, entrar a la cuestión de la devolución del saldo a favor, porque como dices, el anhelo de todos, el obtenerlo, pero al final de cuentas terminamos encontrándonos con muchas trabas de las que ya hemos estado señalando. Me gustaría hacer mención al respecto de que la autoridad pone a disposición de los contribuyentes, bueno, la plataforma para poder solicitar la devolución y pone como dos modalidades, una devolución automática y una devolución manual.
Para dar un poquito más de contexto, me gustaría que platicáramos cuáles son las diferencias al respecto de la devolución automática y la devolución manual, que entendamos que hay cuestiones tanto de límite de ingresos o de tope perdón, de devolución, no de ingresos. Repito, perdón, y corrijo. El hecho de utilizar una devolución manual o una devolución automática tiene que ver con el saldo que generemos a favor y que es del cual solicitemos devolución, maestro. Claro, maestro. Bueno, en esencia, la devolución tiene que ser a través de un proceso manual. Así lo establece el Código Fiscal de la Federación. Todos los contribuyentes que quieran devolución de saldo a favor de ISR, IVA y IEPS cuando proceda, tienen que hacerlo a través del procedimiento del Código Fiscal de la Federación. Y esto se hace a través de un formato electrónico de devoluciones, el FED. Y el plazo máximo que tiene la autoridad es de hasta 40 días hábiles para que en caso de proceder, la autoridad nos devuelva las cantidades que tengamos a nuestro favor. Sin embargo, para las personas físicas, y ya tiene muchísimos años, se establece un programa de devoluciones automáticas en las cuales las personas físicas, solamente personas físicas y solo por el impuesto sobre la renta, pueden obtener su saldo a favor. Si bien es cierto, ya no hay un plazo express, porque ya tiene 2 años que no se dice si en 5 días, 10 días, la norma general sería los 40 días, pero el SAT también sí está apoyando en esa parte, está haciendo devoluciones muy rápidas. No puedo decir en qué tiempo. Hay quienes comentan que son 10 días, pero bueno, depende. El punto es el siguiente. Si yo presento mi declaración anual a más tardar 30 de abril, aunque el beneficio se extiende hasta el día 31 de julio, puedo obtener mi devolución automática. Esto es, no debo de requisitar ningún formato, no tengo que enviar absolutamente nada más que la declaración anual. Y en esta declaración debo de manifestar mi clave interbancaria en la cual el SAT, de así proceder, me haría la devolución de ese saldo a favor del impuesto sobre la renta. Pero para que proceda esta devolución, debemos de observar cómo enviarla. Hay 2 maneras. Una es a través de la contraseña, o para muchos que así la conocimos con la clave CIEC, pero técnicamente es la contraseña, y con la e-firma o la firma electrónica avanzada. Vamos a ver. Si yo tengo un saldo a favor desde $1 hasta 10,000, puedo enviar mi declaración anual con la contraseña y el SAT me devolvería ese saldo a favor del impuesto sobre la renta. Segundo caso, si mi saldo a favor va desde 10,001 pesos hasta 150,000 pesos, tengo la obligación de enviar mi declaración anual con la e-firma o la firma electrónica avanzada, pero se establece una facilidad. Si mi saldo a favor es de 10,001 hasta 150,000 y al momento de ingresar al formulario de la declaración anual, observo que está precargada una clave interbancaria, a mi nombre, la selecciono y puedo enviarla con la contraseña. No es necesaria la e-firma. Pero vamos a pensar, maestro Alejandro, fíjese que aparece precargado en el formulario una cuenta en el Banco Azul, por decir algo. Pero no, ya no quiero ese banco, maestro. Hace una semana abrí una cuenta en el banco. El maestro Alejandro va a evaluar. Oye, Mario, tú usaste 20,000 pesos. No la cuenta precargada del Banco Azul y va a agregar la del Banco Amarillo, entonces el maestro Alejandro va a decir, Mario, necesito tu e-firma. Solo proceder ese saldo a favor del impuesto sobre la renta de carácter de. Por ello es muy importante, y regresamos a este pronunciamiento, acérquense al visor y evalúen el monto del saldo a favor. Una recomendación muy particular, y sí nos ha funcionado en algunos casos, cuando el saldo a favor es menor a 10,000 pesos, es cierto, la puedo enviar con la contraseña, pero si tengo la firma, enviamos con e-firma y procede la devolución automática. No es regla, no es nada por el estilo, es lo que la experiencia nos ha dado, pero la norma así está. Si es menor de 10,000 con tu contraseña, y en teoría debe de proceder el saldo a favor, cumpliendo requisitos, claro está.
Claro, es correcto. De hecho, es justamente estos de los temas como de las reglas no escritas, pero que por alguna razón así funcionan a la hora de presentar la declaración. Y desde mi perspectiva, maestro, creo que vale mucho la pena hacer los comentarios al respecto de esa experiencia porque terminan, repito, a lo mejor no siendo ley, pero funcionan de alguna forma y obviamente se obtiene de manera más sencilla lo que el contribuyente está buscando, que en este caso es su saldo a favor. Nos acaba usted de regalar de manera muy clara el proceso de cuándo utilizar a través de la contraseña, a través de la firma electrónica, que de manera general, pues bueno, todas las devoluciones son manuales, porque entendamos que devoluciones de impuestos, el caso que nos ocupa es impuesto sobre la renta anual, pero en realidad hay diferentes impuestos de los cuales se puede pedir devolución, ¿no? Y pues bueno, todos son manuales. En ese programa de devolución automática, pues ahí se establecen características específicas para que las personas físicas que presentan su declaración lo puedan obtener. Es importante también señalar, maestro, en qué casos no pueden aplicar el tema de la devolución automática. Y hay casos como muy específicos y hay tres que quiero hacer mención de manera muy concreta. El primero, cuando presente yo declaraciones de ejercicios anteriores. Por ejemplo, si yo ahorita que tengo que presentar la declaración 2021, pero a lo mejor pues, tengo pendiente las de años anteriores y la presento, aun cuando lo presente en los tiempos que ya nos señalaba el maestro en abril o a más tardar el 31 de julio, de todos modos no procederá a la devolución automática. Si tuviera yo un saldo a favor, tendría que hacerlo forzosamente a través de este famoso FED para poder obtener esa devolución de ejercicios anteriores. Ese es un tema importante. Segundo tema importante, y creo que es algo que vale mucho la pena señalar y hacer énfasis. Cuando yo estoy metiendo en mis deducciones personales, gastos que están o que corresponden a empresas que están publicadas en el listado, en el famoso listado del 69B. Si yo dentro de mis deducciones estoy metiendo a alguna empresa que está incluida en ese listado, tampoco puedo tener acceso a la devolución automática. Y es muy lógico, porque si se supone que la autoridad está señalando que es una persona que está simulando actos, pues lo primero que me va a solicitar es demuéstrame la materialidad de la información que me estás o de la devolución que me estás solicitando. Y creo que en ese tema vale muchísimo la pena también señalarlos, que ese es el segundo caso que quería señalar. Retomo, el primero al respecto de cuando presento declaraciones de ejercicios anteriores, el segundo cuando tengo proveedores que están listados en el 69B y el tercero cuando tengo proveedores o tengo la cancelación de sellos digitales a través del procedimiento del 17H, la suspensión o cancelación de sellos digitales. En esos tres casos, aun cuando cumple yo con todos los requisitos en los tiempos y formas de la presentación de la declaración anual y quiera yo adherirme al programa de devolución automática, pues bueno, no va a ser posible en esos procesos, maestro. Y hay que tener también mucho cuidado al respecto de este tema, porque me ha tocado en algunas ocasiones y justamente la semana pasada revisábamos un caso de una persona física donde hay una persona que está enlistada en el 69B, pero es un gasto menor, es un gasto muy pequeño por alguna cuestión que hay específica del contribuyente que se subió al listado. Pero, por ejemplo, creo que vale mucho la pena, como decía usted, hacer el preanálisis a efectos de que pues, si por esa razón no me van a solicitar una devolución, estoy perdiendo pesos por centavos. Entonces, valdría mucho la pena también eliminar y sacar ese tipo de contribuyentes y no esperar que la autoridad haga una excepción de mi declaración y me dé un saldo a favor que exprofeso en la propia regla miscelánea me está estableciendo que no va a ser sujeta de devolución automática. Sí, estas limitaciones, la verdad, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, el contribuyente, vamos a pensar, tiene esa presunción de que está haciendo los pagos y demás, pero pudiera ser el caso en el cual, pues, beneficio. Y eso, pues, desde luego no, pero creo que la personas físicas, bien es cierto, el plazo es abril, pero la declaración anual, pero este programa de devolución automática es el día 31 de julio. Mario, es 1 de agosto y me acuerdo ya no se va a poder. Tienes que ese saldo a favor de manera manual, es ese formato electrónico de devoluciones. Correcto. Maestro, para cerrar el tema,
algo que también suena mucho y es algo muy común, el tema de que me niegan mi devolución porque mi retenedor no pagó las retenciones. Es algo que la autoridad hace de manera automática, a pesar de que ya hay criterio por parte de la Suprema Corte, a efectos de que no pueden negar una devolución porque mi patrón o la persona retenedora no haya pagado la retención. Y eso hay un fundamento muy claro en el sexto del Código Fiscal de la Federación, pero la autoridad al final de cuentas lo sigue realizando, ¿no? Sigue teniendo ese tipo de acciones en donde pues niega devoluciones a efecto de que pues es que aquel no me la pagó, ¿no? Sí, no, y la esencia de la retención es que el retenedor sustituye al sujeto retenido. En teoría, pues yo ya pagué el impuesto y tengo derecho a los beneficios o a los efectos que da la retención. Pero pues, digo, sin el ánimo de estar del lado de la autoridad, pero dirán, oye, ¿cómo te voy a devolver si no tengo el recurso? Es ahí entonces donde la autoridad tiene que ejercer facultades de comprobación y revisar, oye, ya tengo tus CFDIs emitidos, tengo los de nómina y está el impuesto retenido, no me has enterado en 30 días, 60 días, vamos con la facultad o envíale una invitación por correo para que nos explique. Es la forma. También comprendo a la administración tributaria en que no puede devolver lo que no tiene, pero también tiene la facultad de ejercer el cobro. Si no lo hace, entonces el afectado es la persona física. Así es, ahí nada más mucho ojo a las personas físicas porque, bueno, están en su derecho de obtener la devolución. Como bien dice el maestro, se entiende lo que la administración ha estado ejecutando al respecto de no devolver esas cantidades. Sin embargo, pues bueno, creo que también tiene la forma de poder hacer la cobranza o las gestiones de cobro como debiera. Pero por favor que no afecten a nuestras personas físicas que sí están cumpliendo de manera adecuada con sus obligaciones. Maestro, no me resta más que agradecerle el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos. Creo que el tema está súper interesante. Vamos apenas a arrancar con la presentación de las personas físicas. Creo que hay otros temas que podemos también abordar y espero, pues bueno, contar con su apoyo para más adelante estar en el foro platicando ya de aquellas cositas que nos vamos presentando, porque bueno, pues no hablamos de la carga, de la precarga que ya trae la declaración, de cuando no te jala esto, no te jala el otro y bueno, ya ese tema tecnológico es otro cantar. Claro, maestro, le agradezco la invitación y como siempre, atento a la invitación y personas, por favor, contadores, empresarios, sigan estos programas porque el propósito, por supuesto, es elevar y contribuir a esa cultura tributaria que a muchos nos falta y que, bueno, ahí están los beneficios, solamente hay que aplicarlos. Maestro Alejandro, gracias, buen día. Igualmente, maestro, muchísimas gracias. Agradecemos a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. No se olviden compartir la información, dar like, seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, que cada vez seamos más las personas que compartimos información con valor. Muchas gracias y que tengan un excelente día.